una alegría estar acá. Yo soy de San Vicente, soy también de un pueblo alejado de la ciudad de Buenos Aires, y ver una zona productiva y ver los laburantes organizados. En San Vicente no tenemos sindicato. Lo más grande que hay es una fábrica de té que tiene 4 empleados, así que eso es lo más grande que tenemos en función del trabajo. Lo puede ser una ciudad dormitorio o termina siendo un espacio de trabajo para trabajadores rurales, que lamentablemente todavía están buscando mucha representación, ¿no? Que no la han logrado en los 12 años donde los trabajadores de servicio industrializados de los centros urbanos hemos logrado avances. En otros sectores todavía están buscando un poco de justicia social, un poco de derecho y demás, donde muchas veces se vio a los dirigentes que miraron hacia otro lugar. Agradezco la invitación, la verdad que es muy bueno compartir un panel de estas características. Y vamos, mi idea es muy sencilla, hablar de algunas cuestiones prácticas que se están dando sobre la flexibilización laboral y que por ahí los docentes, recién el compañero nombraba, nosotros lo venimos viendo desde el primer día que asumieron. Si ustedes recuerdan al ministro hoy candidato de Cambiemos, comete un error en la primera paritaria nacional docente donde dice le voy a dar el 40% de aumento, qué sé yo, casi estalla por los aires, porque la verdad que no lo tenía planeado nadie, no lo discutieron con el Ministerio de Economía, fue una situación rarísima. Nosotros rápidamente, esa paritaria fue rara, fue muy extraña, pero posicionó la discusión salarial en todo el país de forma distinta. La paritaria docente, la nacional, como la describió el compañero, es el piso, es decir, todos los docentes en todo el país tenemos que cobrar un mínimo igualitario para todos. Y de ahí en más, las discusiones tienen que ver con los distritos o las provincias, en este caso, con respecto a sus altas para poner el salario y demás. Las provincias, los grandes centros productivos, Santa Fe, Buenos Aires, la provincia quizás un poco más retrasado, van poniendo después los escalafones salariales. Dentro de ese acuerdo paritario hice un acuerdo, de ese acuerdo paritario hice un conexo que nosotros le decimos que es lo ató al salario mínimo vital y móvil. Ningún docente puede cobrar por debajo de un salario mínimo vital y móvil. Los gremios lo firmaron y con esa justificación este año no dieron la paritaria, no cumplieron la ley. Esa discusión la dieron y entendemos que la dieron no porque los docentes sean la centralidad del trabajo en términos en la Argentina. El imaginario colectivo en la Argentina hay 2 trabajos, el industrial y el rural. Los de servicio venimos atrás, ¿sí? Y los docentes somos docentes de servicios culturales. Entonces, pero sí claramente ellos saben que disciplina porque la mayoría de los gremios corren la paritaria. La primera, la que es comunicacionalmente la vendible, es la docente. De ahí en más todos se posicionan, ¿no? Cada gobierno va eligiendo cómo va a tener sus salarios modelo, como decimos nosotros, sus paritarias modelo, pero el gobierno decidió que los docentes fueran el sector trabajador disciplinado. Por eso, los docentes hoy tenemos un gran mundo de salarios, no único, y tenemos muchas deformaciones salariales. Lo que nosotros sí fuimos descubriendo es que este gobierno, como lo describía el compañero, tiene una clara línea de flexibilización y de avanzada. En la ciudad de Buenos Aires surgió la semana pasada un decreto de resolución donde, esto en los 90 lo vimos, que la autorización de coberturas de cargo a nivel primario para los que estudian docencia. ¿Qué significa eso? En el Estado está legislado, pero en el privado no estaba autorizado hasta el momento. Significa que no hay docentes. Cuando sucede esto, significa que no hay nadie que quiera trabajar en el área docente primaria, que es el área por excelencia que tenés docentes formados. ¿Por qué? Hay una causa rápida en un deterioro de un paso de 2 años, el salario es muy bajo, la relación que se da en el sector privado del patrón y trabajador muchas veces tiene que ver con sometimientos, ¿sí? Porque es una relación de empresario con trabajador. La educación es un segundo grado. Claramente nosotros lo que estamos viendo es que este gobierno flexibiliza de hecho. Donde puede, flexibiliza de hecho y pasa rápidamente. Generan una flexibilización que precariza, ¿sí? Y la justifican en avances tecnológicos. Hoy recién veíamos una charla con Walter y con algunos dirigentes sindicales y veíamos cómo los tipos
elucubran un proceso de adaptarse a las nuevas formas de trabajo y en función de eso van eligiendo cómo flexibilizar de forma concreta. Lo hicieron con los petroleros, lo hicieron con los trabajadores automotrices, lo están haciendo con cada sector. Los compañeros acá también han sufrido de algún modo algún cercenamiento del proyecto del convenio colectivo, es decir, lo están haciendo naturalmente. Sí me parece interesante de los trabajadores no poner en la mesa nosotros, antes que ellos, el tema de la flexibilización laboral. Tenemos que estudiar una estrategia discursiva de no ser nosotros los que decimos que viene la flexibilización laboral. Por más que de hecho vaya sucediendo, tenemos que buscar un recurso lingüístico porque el mensaje también atrae el título, ¿no? Y hoy el Diario Popular, por ejemplo, de unas declaraciones de ayer del ministro Triaca, claramente que dice, para Triaca hay algunos sindicalistas que atrasan. Ese fue el titular. Diario Popular, segundo tirada en la provincia de Buenos Aires en términos de consumo de lectores, es un diario que lo consume la mayoría de laburantes, ¿sí? No es ni La Nación ni Clarín. Los tipos van generando un esquema de transmisión comunicacional muy claro, ¿sí?, hacia los trabajadores, donde también nosotros hemos perdido los grados de representación necesaria, no en todos los lugares, pero sí en muchos, donde se ve compañeros dirigentes sindicales, que lo describe muy bien mi compañero Correa muchas veces, que dice, no son esos 4 o 5 avestruces que salen en la tele, pero la tele pone esos 4 o 5 avestruces todo el tiempo para que el movimiento obrero, los trabajadores, no te sientas identificado con los dirigentes sindicales. No ponen los compañeros comprometidos, que luchan, que fundan un gremio, una seccional, donde había 60 afiliados, ponen cerca de 2000 afiliados. Es decir, no, eso no lo muestran, claramente no lo muestran. Los tipos, ¿qué dice hoy Triaca? Los dirigentes sindicales sintonizan en blanco y negro, ¿sí? Hace pocas semanas, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires imprimió un libro que habla sobre la Constitución en la Argentina. ¿Saben cuál Constitución no la puso en ningún ítem? La del 49. Directamente no la pusieron. La desconocieron dentro del proceso político, es decir, desconocieron un pedazo de la historia. Creo que nosotros hoy en Argentina enfrentamos una flexibilización que tiene que ver del orden mundial. Hace una semana veíamos cómo reprimían en Francia por una reforma del trabajo. Vimos lo que pasó en Brasil, que hicieron, construyeron Odebrecht, claramente, seguramente en la historia vamos a tener después que ya la CIA y los organismos internacionales se han perfeccionado y hasta montan empresas para desacreditar la política en el orden global. Ya no es corrupción en términos empresarial, sino que esto es una forma de construir política porque desacreditaron a la política brasilera en todas sus formas. Es decir, casi los obligan a los brasileños, que tienen una contextura socioeconómica distinta a la nuestra. Allá el salario mínimo es el eje fundamental. No tiene trabajadores como en el peronismo, organizaciones sindicales de nuestro estilo. Para nosotros el salario mínimo es una cosa muy lejana, porque el laburo de las organizaciones sindicales siempre fue levantarlo, por lo menos para los trabajadores registrados. En Brasil es al revés. Es cuántos salarios mínimos cobra una familia. Se construye sobre eso. Han desacreditado de una forma muy clara en Brasil y eso le dio el pie para flexibilizar. En Francia es mucho más duro porque la inmigración y todo este tema que están viviendo en Europa, la inseguridad y en términos de seguridad nacional lo está como un flagelo muy, muy potente, y el trabajo, como decían algunos compañeros nuestros peronistas y demás, se viene un mundo que es la guerra del trabajo. Se viene un mundo que decide un orden económico, que decide dónde va una fábrica que antes estaba en Italia, dónde la ponen y dónde van a fabricar y dónde se genera el trabajo. Lo cual, muchas veces este gobierno transmite que no somos competitivos, como lo dijeron en muchos lugares del mundo, ¿no? Es decir, tener derechos para ellos es un problema de competitividad. Lo que uno va viendo que la flexibilización del orden mundial seguramente en algún momento intente sobre Argentina. Somos el último bastión en términos de organizaciones sindicales capaces de sostener un proceso político con derechos para los trabajadores en América y casi testimonial en el mundo, donde disputamos distribución de la riqueza, no disputamos derechos ciudadanos. Nuestro movimiento obrero
disputa, distribución de la riqueza. Es decir, cuando nos sacan a nosotros, no lo hacen en términos de derechos, lo hacen en términos de que nos quieren quitar para que los sectores económicos tengan más. Si en el medio hay derechos, hay conquistas laborales, es un problema menor para ellos, es parte de la instrumentación. Me parece que sobre el proceso político, donde los laburantes tenemos un rol, que es el nivel de conciencia, donde tenemos claramente que no solamente ser actores de consumo y de supervivencia, sino actores de derechos y de construcciones colectivas, me parece que tenemos que darnos también las organizaciones sindicales a ponernos a pensar de qué forma nos adaptamos a un mundo que va a cambiar el trabajo. Y ese trabajo no se resuelve como lo quiere resolver el macrismo, con flexibilización y mejora en capacitación. Porque hay trabajo que va a estar dentro de 20 años que hoy no lo conocemos. Y esto es así. Por más que nos querramos avanzar, recién veía a uno de los chicos que está ahí sentado, claramente conectado a internet, jugando jueguitos, avanzando sobre el tecnológico. Hay trabajo en Argentina como en el mundo, en un porcentaje muy alto, que nosotros hoy no estamos formando, porque se desconoce el volumen de desarrollo que pueda tener. Y sobre esto las organizaciones sindicales tenemos que avanzar en términos de... Hoy charlaba como con el compañero Caló y me decía, él tiene el convenio del 75, ¿no? Nos dijo, del 75 de la UOM, y hablaba del software, decía. El 75. Entonces, hay compañeros que en algún momento, y fueron del peronismo, lo que hicieron un proceso histórico de avanzada en términos de pensar la estrategia hacia adelante. Creo que nosotros, después de 12 años, con Néstor, con Cristina, que vivimos de vuelta un peronismo natural, los más jóvenes, ese es nuestro mejor peronismo, donde lo vivimos, donde entendíamos que era un derecho, lo transformamos en un ladrillo más en casa, en un auto, en una bicicleta, en que un familiar pueda terminar la universidad. Tenemos que empezar a pensar lo que tenemos, sobre todo los laburantes registrados, un posicionamiento distinto de disputa. Porque si los laburantes registrados, sindicalizados, no disputamos con el poder económico, va a ser muy difícil que aquellos que están fuera de esa disputa, porque no tienen trabajo registrado, porque están precarizados, porque los más jóvenes hoy en la Argentina, 1 de cada 2 está precarizado. Entre los 18 y los 26 años son trabajadores precarizados, sin recibo de sueldo, con pocas condiciones laborales. Si nosotros no nos damos ese poder y capacidad de organizarnos hacia adelante, que es pensar, que es cómo desarrollar, que tiene que ver con adaptarnos, pero sin entregar derechos, pero adaptarnos al fin. No nos vamos a poder adaptar en términos liberales, nos vamos a tener que adaptar en términos peronistas. Y adaptarnos en términos peronistas significa enfrentar el destino de clase. Y el destino de clase es avanzar, porque no avanzar hoy es retroceder. Entonces tenemos que ser muy, pero muy inteligentes. Ellos nos tienen en un arco, nos quieren flexibilizar en la línea de la discusión del plato de comida, cuando hace 2 años atrás estábamos discutiendo los avances científicos tecnológicos de Argentina. Y hoy es decir, nos emocionábamos con un ARSAT y hoy nos emocionamos si podemos pagar la boleta del gas. Es decir, me parece que claramente tenemos que generar unos niveles de conciencia colectivas y sobre todo de desarrollo común, donde podamos discutir cuál es el centro, aunque ellos nos corran la pelota. Cuando no hablan de dirigentes que sintonizan en blanco y negro, tenemos que hablar de organizaciones sindicales. Cuando no hablan de que el sindicalismo atrasa porque no está ayornado a un mundo que genere un empleo mejor, tenemos que decir que el empleo mejor es el que genera dignidad. Y esa dignidad tiene una contextura, tiene salario digno, ¿sí? Tiene seguridad y permanencia, no es volátil, no es ocasional. Y me parece que lo que tenemos que ver en términos de organizaciones sindicales y de proyecto político es cómo adaptamos nuestra clase trabajadora desde el rol que nos toca, algunos como dirigentes sindicales, otros como dirigentes políticos, dirigentes sociales, a un proyecto de país. Si nosotros no encarnamos esto, los docentes muchas veces, no nos cuestionamos
el ámbito de la educación. No nos cuestionamos y tenemos que cuestionárnoslo. No es lo mismo educar a chicos y chicas, a jóvenes que vienen con hambre, que educarlos como cuando vienen comidos y donde tienen una mesa familiar. Y así es cada tarea. No es lo mismo trabajar en una metalúrgica y salir a la calle y no saber si me van a robar porque el contexto social y económico es tan malo que el que antes tenía trabajo sale a chorear. No podemos en esta etapa histórica descargarnos de ese proceso, porque es parte de la construcción política, cultural que nos quieren dar ellos. Y de un sálvese quien pueda, al que muchos dirigentes sindicales están dispuestos a hacerlo. Hay muchos dirigentes sindicales que quieren conservar una isla chica, pero con algunos, antes que un país grande. Están dispuestos a eso. Es decir, lo único que no podemos permitirlo somos los laburantes. Pero no los laburantes de un sector. Es un laburante colectivo. Es una clase. Para esa clase y para ese enfrentamiento con un gobierno que tiene los mismos actores que los Triaca, que los Bullrich. Digo, todos estos actores ya estuvieron. Ahora el tema es que son high definition. Están muy claros ellos. Están muy claros a dónde van. Están muy claros en su esquema discursivo de trabajo y ellos construyen en realidad un focus group. No conocen, el último pobre que vieron fue en el National Geographic. Es decir, claramente estos tipos nos ponen una ministra de Desarrollo Social que celebra que un compañero que tenía un trabajo registrado se puso una parrilla al frente de la casa. Estamos hablando de la falta de sentido común de cualquier laburante. Me parece que ese lugar que ellos lo banalizan, le generan un montón de falta de condiciones de dignidad a la persona humana, que es algo que sí habla por ahí un argentino peronista, y al cual apreciamos mucho, que es el Papa Francisco, pero que habla de qué nos sirve una economía rica si hay personas pobres. ¿Dónde está la dignidad humana en términos reales? Y esa es la discusión que tenemos que darle a los vecinos, que tenemos que darle a los compañeros de laburo. ¿De qué nos sirve tener sueldos altísimos a cada uno de nosotros si mañana te puedes quedar sin sueldo? Y no pasa porque vos seas bueno en lo laboral, ni en lo profesional, ni que tu gremio sea el mejor. Y esto es lo que tenemos que entenderlo colectivamente. Porque es ahí donde van a trabajar ellos los próximos 2 años. Ya no hablan de una flexibilización en términos parlamentarios, sino que hablan de una flexibilización en términos de convenios colectivos. Es decir, no van a cazar de a uno. Algunos ya los vivimos. No van a cazar de a uno. Es decir, no van a cambiar las condiciones. Y cuando te dicen, tenías hora de almuerzo y ahora tenés 40 minutos, al otro día seguramente te saquen la ropa de trabajo y pasado mañana te van a sacar las vacaciones. Es decir, cada avance de ellos son retrocesos profundos en conquistas que llevaron mucho tiempo. Por eso, la teoría de no avanzar es retroceder en esta etapa. Y parece ilógico, porque pareciera que la resistencia es el valor esencial de un contexto que tiene que ver con la opresión a las clases más pobres y a los más humildes. Ahora, la audacia, y yo siempre digo con algunos compañeros, ¿qué nos pedirían esto? Que fue el más audaz de todos, es encontrar ese lugar donde este gobierno, que no tiene lugares, no tiene flancos débiles, a veces tiene grietas internas, a veces tiene contradicciones severas. Ese lugar es el lugar donde tenemos que encontrar los laburantes de donde avanzar. La grieta de ellos. El lugar donde ellos no nos vean venir. En ese proceso político donde tenemos que generar conciencia. Y cada puesto de laburo es un lugar de batalla. Yo me acuerdo que el compañero molinero Carlos Barbeito, dirigente histórico, el MTA, secretario de prensa de la CGT de Ubaldini, nos hablaba en un momento del control de los procesos productivos. Hoy acá hay muchos compañeros de sectores industriales, de donde sabemos que tenemos muy claro cuando estamos bien la empresa y cuando está mal. Como nosotros los docentes, cuando sabemos que el pibe se nos duerme en el aula porque no comió, y cuando nos llora en el recreo porque papá perdió el trabajo o mamá ya no tiene que salir de vuelta a limpiar una casa, y nosotros sabemos lo que está pasando en ese hogar. Se está fragmentando porque la economía
que no se distribuye fragmenta socialmente. La economía que no se redistribuye en los sectores populares fragmenta socialmente. Aunque ellos digan que está todo bien. Porque es verdad que vamos a dejar de perder empleo en un momento. Porque estos son mucho más inteligentes. Estos no nos van a dejar a todos en la calle. Lo que nos van a dejar es a todos pobres. Es decir, nos van a generar las peores condiciones para disciplinarnos. Hoy a nosotros nos venden un INDEC que parece que es un lujo y es una farsa. Donde vamos, vemos trabajadores y trabajadoras más pobres y que peores condiciones de trabajo. Entonces, nosotros, en este marco político concreto, los liderazgos como la compañera Cristina, tenemos que dotarlo de lo que la compañera nos pide. Y la compañera nos pide conciencia y militancia. Y de lo que nos pedía el compañero Néstor, que es audacia para enfrentar un monstruo que muchas veces está más cerca de lo que imaginamos. Y que tiene dimensiones a las cuales nosotros no le podemos hacer la resistencia igual a igual. Cuando uno ve los medios de comunicación y cómo retransmiten una idea y otra idea y otra idea y otra idea, no nos tenemos que enojar, tenemos que apagar la tele. Y tenemos que decir a los compañeros que apaguen la tele y a las compañeras que apaguen la tele. Y sobre eso trabajar en algo que el peronismo lo sabía hacer, que era la comunidad organizada. Y construir de una forma distinta. Construir en términos sociales y colectivos. Y sobre todo, tener una profunda fe en la clase trabajadora. El 17 de octubre del 45 salió a la calle a rescatar a un dirigente político cuando la CGT decía que paren al día siguiente. Muchas veces los dirigentes, ocasionalmente, no ven la situación de los compañeros laburantes. No hay que mejor forma de construir resistencia a una flexibilización laboral es que agudizar la mente y los ojos de los trabajadores y trabajadoras. Son esos los que van a abrir a los dirigentes que no lo ven y sobre todo a una clase política que quiere oprimir, no porque niega los derechos, sino porque no está dispuesto a distribuir la torta como lo distribuyen los peronistas. Por lo menos 50-50. Y si no, mucho más, como pedían los peronistas, más audaces. Nosotros tenemos que dar vuelta a la balanza, pareciera que no podemos y tenemos que resistir. Es el momento de espalda con espalda y el que nos sale para adelante lo vamos a perder en el camino. Muchas gracias, compañeros.